Hola, buenas, soy Ramón Tur, antiguo alumno del CEPA Pitiuses, y como me ha pedido mi antiguo profesor Max, pues voy un poco a explicar mi paso por el CEPA Pitiuses y un poco lo que estoy cursando actualmente. Em, yo empecé hace 3 o 4 años en el CEPA Pitiuses, lo que me apunté como 3 veces y lo dejé como 3 veces. A la cuarta pues fue la vencida. Lo dejaba pues o por trabajo o porque me desganaba, porque no tenía una motivación, pero un día te das cuenta de que si quieres crecer, si quieres hacer cosas que tengan que ver con tu ámbito profesional y quieres crecer en ello, pues la verdad que es algo muy importante el graduado escolar. En el septiembre de 2015 me apunté y la verdad que facilidad como te la da el CEPA Pitiusas y la ayuda que dan los profesores, hay pocas en esta isla. Empecé cursando tercero y luego cuarto y nada, en cosa de un año me lo saqué. Por eso mismo creo que, aparte que no te coge mucho tiempo en tu vida y tampoco te piden un gran esfuerzo, creo que todo el mundo que está cursando en el CEPA Pitiuses que siga hasta el final y que no lo deje, porque algún día os daréis cuenta de que hace falta. Así que adelante con lo que os propongáis y adelante con el curso que estéis cursando y a seguir hasta el final, que ya no es solo importante a nivel profesional, también es importante a nivel personal de lo que aprendes. Sobre todo te das cuenta, una vez lo terminas, te dices, es que me hacía falta. Nada, una vez acabé el graduado, quise seguir con mi carrera, obviamente, que es la cocina, y me apunté al grado medio de cocina. Cursando el grado medio de cocina, hace cosa de un mes me ofrecieron presentarme a un campeonato a nivel nacional en Asturias y se presentaban 45 participantes. Entre esos participantes solo cogían a 6 y para la final. Y tuve la suerte de que entre esos 6 estaba yo. Entonces yo por una parte ya cumplí mi sueño, que era ir a la final de un campeonato nacional. Y qué mejor si se quedaba entre los 3 primeros. Pues el viernes estuve en la final en Asturias y me llevé el segundo premio. La verdad que todavía no me lo creo, y cuando hoy me ha llamado Max para felicitarme, la verdad es que me ha alegrado mucho la felicitación y el que se haya acordado de mí. Y supongo que tanto él como en nombre de todos los profesores. Por eso también quería dar las gracias por la facilidad y ayuda que habéis aportado a, a Katy, a Max, a Tomeu, a Pedro, a Esperanza, a Vanessa, a Silvia y a Raquel, que son los profesores que tuve durante estos 2 cursos. Así que lo dicho, que no lo dejéis, ir hasta el final, que lo que digo, que mayor facilidad y ayuda que os dan ellos, no os la darán nadie más. También quería decirlo, porque se lo he dicho a Max en privado y de paso lo digo por aquí para que conste, que cuando sea el día del centro me ofrezco a venir y hacer una receta. Será una receta dulce, ya que creo que es la de las pocas que podemos elaborar allí. Y nada, que espero que os apuntéis y que sobre todo os saquéis el graduado escolar. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Un beso.